Buenas noches a todas y a todos quienes visitan nuestro canal nuevamente. Estamos otra vez con Juan Pablo de Rada, mi compañero aquí del programa, para brindarles otra de nuestras charlas sobre geopolítica y algunos temas relacionados a las relaciones internacionales, las cuestiones de poder, donde metemos de todo, ¿no, Juan Pablo? Es decir, cuestiones anecdóticas, históricas, económicas, etcétera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacer este nuevo programa y un saludo a todos, a todas las internautas, ¿no? Bien, esta noche vamos a hablar de algo que yo le voy a denominar todavía Rusia y Ucrania 3 en este caso, porque ya hemos hecho dos programas sobre ese tema, ¿no? Porque es el motivo geopolítico para mí principal en este momento, ¿no? Y que va a generar consecuencias graves, ¿no? Hemos hablado tú y yo ya un poco, les hemos dado creo el panorama a los espectadores acerca de cómo se desenvuelven las potencias en esta época, los intereses geopolíticos y demás, pero no nos hemos dedicado mucho a un tema porque estamos esperando esto también, creo que contigo ya hablamos hace tiempo de dejarlo esto para después y este es el momento, ¿no? Es la cuestión económica, ¿no? Es decir, ¿qué requiere la nueva estructura geopolítica? Vamos a llamarle así. Estamos ingresando, señores y señoras, al nuevo orden mundial, ¿sí? A un nuevo orden mundial. Entonces, lo primero que tenemos que explicar es qué finalmente es este nuevo orden mundial. Voy a hacer un pequeño apunte aquí, Juan Pablo, y te doy la palabra enseguida. Dale. Hablamos de nuevo orden mundial principalmente desde el 2018. ¿Qué es un orden mundial? Un orden mundial es la forma en la que las potencias del mundo, que son generalmente potencias militares, económicas y demográficas, ¿sí? Articulan sus relaciones de poder, relaciones con otras potencias y con potencias menores, subsidiarias, ¿sí? Para la existencia, digamos, de las supuestas reglas de juego, ¿no? Han habido diferentes tipos de órdenes mundiales a lo largo de la historia, ¿no? Han habido órdenes multipolares, ya han existido, porque cuando yo escucho ahora a la gente decir, estamos en un orden multipolar, es la primera vez que han escuchado, creo, esa palabra, ¿no? Y han habido órdenes multipolares, por ejemplo, la época de los imperios, ¿no? Los imperios, varios imperios que cada uno tenía sus áreas de influencia y cosas por el estilo, es un orden multipolar. Han habido órdenes bipolares, ¿no? Como en el caso de la Guerra Fría, ¿no? En el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos, que eran los grandes bloques, ¿no? Que de alguna forma se habían dividido el mundo, ¿no? Esto ha sido impresionante, ¿no? Cosa que termina con la caída del muro de Berlín, podríamos decir, la implosión de la Unión Soviética y la aparición de Estados Unidos como el vencedor, que yo dudo que sea exactamente vencedor, porque creo que este término implosión nos muestra una cosa. El principal enemigo de la Unión Soviética ha sido, ¿sí? El mal manejo de ciertos elementos de la política las últimas décadas, ¿no? De la propia Unión Soviética. Y nos ha metido esto a un orden que ya se ha llamado unipolar, es decir, donde Estados Unidos marca la línea, la ruta, las reglas de juego, digamos, a varios niveles, ¿sí? Este es el marco de la globalización en especial. Y es lo que se dice es que este orden termina de alguna manera en el momento en que otra potencia logra emerger siendo capaz de desbancar a la potencia, digamos, en retirada. Eso no significa que Estados Unidos desaparecería ni nada por el estilo, sino que tiene que compartir las reglas de juego. Entonces, el problema aquí es el siguiente. ¿Acepta Estados Unidos que suceda esto? ¿Va a aceptar que suceda esto? ¿O va a resistir esto? Porque ese es el gran problema aquí, ¿no? Una buena parte de los cambios de orden mundial han tenido que ver con guerras, son las guerras mundiales, ¿no? Pero han habido otras que han sido más pacíficas, como la del paso de la Unión Soviética a, digamos, el orden unipolar de Estados Unidos. Entonces, ahí estamos, ¿no? ¿Cómo ves el asunto, Juan Pablo? Bueno, creo que aquí hay un factor esencial. No estamos entrando a una época yo, yo la llamaría la época del tridente, ¿no?
Tres potencias en este momento, ¿no? Tres potencias. Antes se hablaba de una bipolaridad, Estados Claro, Unidos, China, China, ¿no? Mm. pero ha emergido Rusia, Rusia con mucha, entonces va a ser un tridente. Alguien me podría decir, mira, entre rusos y chinos son aliados, etcétera. Ya, son aliados, pero en algún momento van a competir, porque en algún Puede ser. momento, o sea, no, no hay esas amistades en el plano económico y político. Con el tiempo se marchitan y van a empezar a competir Las amistades seguramente. son circunstanciales, digamos, ¿no? Totalmente circunstanciales. Seguramente Beijing mirará, ahora lo mirará con buenos ojos a Moscú, pero en algún momento van a decir ya, y va a ser un triángulo entre Beijing, Moscú y, eh, y Washington. Entonces, justamente lo que estamos viviendo ahora es ese tridente. Y es un tridente que lo estamos viviendo ahora, que lo estamos viviendo aquí cerca, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Hablando justamente del tema económico, del tema de los números, que lo estamos viviendo justamente con lo que ha pasado aquí en Bolivia, ¿no? De esta firma con esta empresa rusa en el tema del One manejo de Group, ¿no? litio. One Group. Exactamente, Uranium Uranium, One Group, sí. que es parte de Rosatom, ¿no? Que es un conglomerado impresionante estatal, ¿no? De manejo de tecnologías de alto nivel, ¿no? Ya sean nucleares y de otras tecnologías. Y, y ahí también están los salares que hay en Argentina y en Chile, que también están bajo el poder de intereses de Estados Unidos y de la China. Entonces, justamente va a haber en este triángulo de litio esa participación geopolítica y de ahí la importancia de lo que estamos analizando en este momento, ¿no? De que no está alejado de nuestra realidad, no, no somos dos locos que estamos aquí en La Paz hablando de cosas que están pasando de aquí a 20.000 kilómetros, no, Mm. está pasando a 20.000 kilómetros, pero nos va a llegar el impacto, nos va a llegar el impacto, ya de alguna manera nos ha llegado hace poco en el fallido golpe de Estado o los discursos que se hayan armado, pero nos va a afectar en los próximos meses y al año ni hablar. La inversión que están haciendo ahí en los rusos es considerable, bordea casi los $1.000 millones, entre 970 y 1.000 millones, ¿no? Si no me equivoco, Iván, es una inversión considerable, Para una Bolivia inversión es enorme, ¿no? es enorme, sin duda Mm. alguna, ¿no? Sin duda alguna. Bien, Y aquí así, hay una cuestión interesante. En esta nueva conformación del orden mundial sucede algo que es lógico, ¿no? El realineamiento de las potencias. Yo voy a sumar al tridente que has mencionado la posibilidad de que la India juegue un papel fundamental ahí, ¿no? A nivel económico y demográfico, obviamente, ¿no? Porque aquí voy a hacerles recuerdo a la gente una cosa que mencioné, creo, en alguno de los programas, ¿no? Tres elementos de las grandes superpotencias. Demografía, fuerza militar, ¿no? Y economía, ¿sí? ¿no? Una detrás de la otra. Una buena economía, ¿sí? Es lograda generalmente con una buena demografía, o sea, siempre van de la mano, ¿no? Porque necesitas un mercado. Y esto genera que el país se potencie en el área militar. ¿Queréis decir algún apunte, Juan Pablo? Totalmente de acuerdo contigo, me había olvidado, tal vez no es un tridente, tal vez va a ser un cuarteto, Mm, porque la India, sin duda alguna, la India tiene una peculiaridad muy interesante. Han logrado equilibrar su modelo económico con su religión, una religión compleja. Tú bien lo has estudiado, me acuerdo cuando contigo llevábamos a Marvin Harris, y mm, Marvin Harris, un gran antropólogo y un gran estudioso, y él sí, mencionaba de que existen dos países, dos espacios que son el paraíso para los antropólogos y antropólogas. Él mencionaba a la India y al Brasil. Al Brasil, ¿por qué? Por el mestizaje que hay en el Brasil, una palabra que no gusta mucho, pero en Brasil sí hubo un mestizaje, sí hubo una conglomeración de nacionalidades de todo el mundo que se han situado en el Brasil. Y en la India por la enorme cantidad de religiones que hay internamente. Dentro de la religión hindú hay más de 300 líneas, no más, de 300 versiones de la religión hindú que habla de una complejidad, pero han logrado ese equilibrio. Tú ves autopistas, por ejemplo, entre Bombay y Nueva Delhi que se han construido sobre vigas, porque claro, ellos tenían el temor de que se atraviese una vaca, por ejemplo, en plena autopista y la vaca es sagrada en la es India, sagrado. no la puedes pisar, si la atropellas te meten a la cárcel, la gente también se vuelve loca y uf, es bastante terrible. Entonces han construido una autopista aérea.
para que los animales pasen por debajo, para que la población pase por debajo. Entonces han logrado equilibrar el modelo económico con su profunda y compleja religión. Entonces, me olvidaba, tienes razón, es un cuarteto, es un Mm. cuarteto. La India no hay que descartarla, ¿no? Y Lo ojo, interesante, sí, dale, no dale. hay que olvidar que el primer ministro de la India ha visitado Bolivia. No nos hemos tirado mucha bola en su momento, ha venido en su tremendo avión, un Boeing 747, aterrizado creo que en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra, en su Era momento se creo para la reunió. cuestión del Mutún de hace tiempo, ¿no? Para la firma Exactamente, con una pero empresa india, el presidente de la India, el primer líder ministro. político de la India también estaba haciendo un viaje por varios países del mundo para también intentar competir con la China, ¿no? O sea, de establecer alianzas. Se preocupaban de que aquí en Sudamérica las enormes inversiones que hay de la China en Sudamérica, ellos se preocupaban y decían, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué no podemos invertir también en Sudamérica? Y llegó nada más y nada menos que su líder número uno de un país enorme, de Enorme, un país enorme. gigantesco, que no le tiramos bola en su momento al presidente de la India, es un país inmenso, ¿no? Es increíble cómo en Latinoamérica Europa ha tenido un influjo no económico exactamente, ¿no? Porque las inversiones creo que son más norteamericanas sí, por lo menos en el siglo XX, ¿no? Que europeas, pero un influjo mediático muy y cultural muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. De tal modo que ahora es como que abrimos los ojos al resto del mundo y el mundo es muy grande, ¿no? O sea, realmente nos hemos perdido de muchísimas cosas, ¿no? Y pareciera una cuestión de espontaneidad que la India ha crecido así, que la China es lo que es, ¿no? Y en realidad son procesos muy largos, ¿no? Políticos, económicos, muy conflictivos, porque hay que recordar que Pakistán y la India han tenido conflictos durante mucho tiempo, y la China también con la India, ¿no? Ha tenido sus cosas. Adelante. Y ¿Qué además ese conflicto con Pakistán por un tema religioso, ¿no? Que todavía lo pervive. musulmanes, ¿no? Incluso Contra. exactamente musulmanes con hindúes, y no hay que olvidar que dentro de la India también hay musulmanes, no es que en Pakistán y en Bangladesh, países de musulmanes que antiguamente eran parte del viejo territorio de la India bajo el dominio británico, y que se han independizado, pero dentro de la India hay más de 200 millones de musulmanes. Claro, estamos hablando de una cantidad abismal, es un país de más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Es un país considerable, incluso es la democracia más grande del mundo, si hay que verlo Sí, así, la sí, democracia totalmente, más grande del mundo, sin duda alguna, ¿no? totalmente. Ahora, en este juego geopolítico de reordenamiento y demás, claro, nosotros podemos ver estas cuatro potencias, pero aquí hay un plan también, ¿no? Porque lo que está exponiendo Rusia y China, lo que están proponiendo al mundo de alguna manera, es un orden multipolar. Es decir, el respeto, ¿no? De la manera política, ¿no? Es decir, de las reglas de juego internas y de relaciones amistosas en un nuevo marco de relaciones internacionales. Ahora, tú y yo sabemos que eso son pactos de papel, ¿no? Porque a la hora de la verdad, las potencias funcionan como potencias, ¿no? Pero eso puede dar un marco de referencia para el actual conflicto. Es decir, porque en este momento tenemos enfrentados este grupo que quiere este orden multipolar, que curiosamente agrupa a países tan fuertes como la China, Rusia y la India en el BRICS, ¿no? Que es una alianza que está dando que hablar prácticamente desde el inicio de la guerra, porque cobra sentido en el momento en que Rusia necesita saltar las dificultades que le ponen las medidas, digamos, europeas y estadounidenses, y la China, digamos, también está en un marco, digamos, de ese tipo, ¿no? Amenazada por Occidente. Entonces, el BRICS se convierte en importante. Adelante, Mm. Juan Pablo, ¿queréis decir algo? No, además de que hay algo que hace aquí significativo, ¿no? Que justamente tiene que ver con el tema del Brasil. Claro, el Brasil es algo irregular también, no se lo podría mencionar como una... Con Lula han intentado convertirse en potencia. Incluso Lula tuvo la peculiaridad, hablo del primer gobierno de Lula, ¿no? Ya el último merece otro análisis. Pero el primer gobierno de Lula ha sido un gobierno exitoso en el plano socioeconómico. Se hablaba incluso de generar más de 40 brasileños, brasileñas, Mm. cifras inmensas, mira, 40 millones.
Ojo, estamos hablando de un país que tiene más de 200 millones de habitantes. Brasil tiene 200 millones de habitantes, tiene un mercado interno Económica considerable. es una potencia económica, de hecho, ¿no? Es un monstruo que tiene dos cosas que son espectaculares. Tienen la segunda compañía minera más grande del mundo. Vale do Río 12 es la segunda compañía minera más grande del mundo, es más grande que empresas de China, Rusia, solamente la supera una empresa australiana, canadiense con capitales gringos, la BHP. Pero la Vale do Río 12 la segunda compañía minera más grande del mundo y es brasileña. Y tiene la tercera empresa aeronáutica comercial más grande del mundo. Uno dice, pero ¿y los brasileños qué tecnología tienen? O sea, sí tienen autos, fabrican autos, Volkswagen, no sé qué, Fiat, lo que sea, pero si tienen una marca propia, si tienen una tecnología propia, y lo tienen la empresa Embraer. Embraer compite de tú a tú con Airbus y con Boeing. Y Embraer incluso es superior a empresas aeronáuticas, Mm. digo, comerciales que hay en Rusia y en China comerciales, digo, porque en Rusia y en China ya en tema de aeronáutica militar es muy superior, pero de Claro, aeronáutica comercial Bill, civil, ¿no? Mm. ¿no? Entonces eso es lo interesante que tienen los brasileños, ¿no? Dentro de esta idea de los BRICS, por Claro. ejemplo. Y aquí hay una cuestión interesante que los BRICS, al reunir demográficamente a la mayoría de la población mundial, son una organización que no se puede dejar de atender, ¿no? Además, digamos que dentro de esta crisis de hegemonía que tiene Estados Unidos, aquí la crisis de hegemonía la tiene el dólar también, ¿no? Mm, Es decir, han presionado a muchos gobiernos con el dólar. O sea, de hecho, el hecho de que no hayan dólares en Bolivia eh, podría ser resuelto fácilmente, digamos, ¿no? Con algún convenio con Estados Unidos y demás, inversiones y cosas por el estilo, pero eh, ellos juegan a usar el dólar para estrangular economías, ¿no? Lo han hecho ya mm, en muchos lugares. Y el BRICS lo que quiere hacer de alguna forma es mostrar una alternativa económica, ¿no? Varios países están volviendo al patrón oro, ¿no? Del que se había zafado, si mal no recuerdo, ¿quién era? Nixon, creo, ¿no? Con Nixon, Nixon creo que termina la regla del patrón oro y ellos empiezan a imprimir, bueno, su moneda del modo que mejor les parece, ¿no? Cosa que genera mm, también problemas económicos muy graves. Y esta alternativa es una propuesta al mundo. Entonces, la guerra se desenvuelve en medio de dos situaciones. La generación de esta alternativa económica, ¿no? Y una alternativa también de nuevas reglas del juego a nivel mundial. Y segundo, eh, se desenvuelve también dentro de un realineamiento, podríamos decir, de las potencias que van a buscar en este momento capturar la mayor parte de los recursos a nivel mundial, ¿no? Es decir, eh, aquí es donde entramos nosotros, ¿no? Aquí es donde entramos, porque Bolivia, ya esto históricamente lo tenemos encima, es uno de los países en el mundo, digamos, que más recursos naturales tiene, ¿no? Especialmente mineralógicos, ¿no? O sea, a nivel mundial, siempre los ha tenido. Las tierras que hemos perdido en Chile, ¿no? El litoral boliviano, el gran depósito de cobre, en su momento de guano y salitre, ¿no? Es decir, Bolivia ha tenido conflictos por esos recursos, por el recurso tal vez del petróleo, ¿no? En el caso del Paraguay, todavía eso todavía queda hasta en la historia boliviana es un poco oscuro todo eso. Y ahora estamos con el litio, ¿no? ¿Cómo ves el asunto? Hay algo que me parece muy significativo que acabas de mencionar. O alguna vez hablaba con un ex ingeniero de la Comibol, un tipo ya veterano, retirado, un académico, el ingeniero Carlos Serrano Bravo, está mal de salud, ojalá que mejore. Un académico que de la era dorada de la Comibol, cuando a sus ingenieros los mandaban a estudiar a los que entonces eran las dos mejores escuelas de minas del mundo. Hablo de la Escuela de Minas de Denver, en Colorado, en Estados Unidos, y de la Escuela de Minas de Freiburg, en Alemania. Mm, Y los mandaban a estudiar. Hay muchos ingenieros de la Comibol que tienen grado doctoral, incluso que han hecho sus doctorados en estas universidades. Y algo que comentaba el ingeniero era de que Potosí es una de las 10 regiones globales más ricas geológicamente del mundo. mm, Potosí. Y tal vez lo fue Atacama también, que teníamos ahí Atacama,
pero Potosí es muy, 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 muy superior. Y la ingente cantidad de reservas que tiene Potosí, justamente ahí está el litio, justamente ahí está la reserva de litio más grande del mundo. En Potosí está la falla Catavi, que es la reserva de estaño más grande del mundo, sigue siendo la más grande del mundo. Y está la falla, hay una falla que pasa exactamente por debajo de lo que es Pulacayo y Huanchaca y que emerge hasta lo que es San Cristóbal y San Antonio de Lipes. Es la veta de plata más grande del mundo. O sea, aún acabándose San Cristóbal, que están en una fase media, por decirlo así, tenemos reservas gigantescas de plata. Mm. Entonces, evidentemente, somos un monstruo en ese tema. Y bien lo decía el ingeniero José Miguel Velasco, algo que me parece fantástico mencionarlo, y que decía, él no estaba de acuerdo con el plan Bohan, por ejemplo, Ah, ya. no Mm. estaba de acuerdo con la diversificación a otros sectores que no sean la minería. Y creo que, mira, él escribió Puede tener algo razón. en el año 1964, escribió este postulado, era un Mm. ingeniero de la Comibol igual. Y creo que no se ha equivocado. Mira ahora los problemas que tenemos justamente con la soya, con ese tema ambiental y con los hidrocarburos que se han agotado. Hay que Pero el ver la tema cuestión de minero, Chile. Chile ha el tenido tema, el cobre como puntal y ha vivido de esa producción, pero bien invertida, ¿no? siempre lo digo, Chile no vive de sus exportaciones de vino y de manzanas. Son famosos por exportar vino y manzana. A nivel mundial son el primer productor mundial de manzanas. No, no vive por eso. El 53-54% de su Producto Interno Bruto depende de la minería y exactamente del cobre, que son reservas gigantescas, sin duda Sí, alguna. de acuerdo totalmente. Entonces, estamos en una situación particular, ¿no? Hace algunos meses, antes del famoso golpe de Estado, mira, he hecho un video sobre el golpe de Estado que me ha valido desde insultos hasta ¿no? Un montón de ideas un poco locas de la gente que cree que uno defiende al gobierno, que uno defiende esto, lo otro. Para mí el único interés es, digamos, la salud de nuestro Estado, ¿no? Del Estado boliviano, que no es propiedad de ningún gobierno. Y me considero, francamente, hijo también de dos patrias, ¿no? En este caso, y una es la patria latinoamericana. Yo valoro mucho la hermandad latinoamericana. La valoro por dos razones, ¿no? Una, por la coincidencia cultural mestiza que tenemos todos, ¿no? Los latinoamericanos tenemos nuestro carácter, a pesar de que tengamos nuestras diferencias, ¿sí? Y segundo, es una necesidad geoestratégica. No somos nada si es que funcionamos por separado y las grandes potencias han tenido la habilidad de mantenernos así, ¿no? De esforzarse para que todos los grupos económicos, los organismos internacionales que hemos tenido en Sudamérica, por lo menos, fracasen, ¿no? Entonces, hay siempre una mano negra y esto me trae a colación una cuestión, ¿no? El año pasado llega la encargada de negocios, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos, se llama Debra Hevia, la señora Debra Hevia, que es experta, sí, en cuestiones de operaciones psicológicas, separatismo, complot, etcétera. Es una persona que tiene un grado incluso militar bastante alto dentro del Departamento de Estado, tú sabes que tienen sus propias graduaciones, y viene un país con el que Bolivia no tiene, o sea, con de Estados Unidos con el que Bolivia no tiene mucha relación comercial. Es decir, básicamente tenemos muy pequeña relación comercial, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta a qué viene, un poquito se me ha contestado eso porque llega en septiembre del año pasado y en noviembre se reúne con autoridades de Potosí, precisamente, ¿no? Mostrándoles un camino, ¿no? Garanticen ustedes seguridades determinadas y el gobierno norteamericano va a ayudarles a ustedes a que el litio se quede para la región, ¿no? O sea, ya estamos viendo cómo operan algunas cosas, ¿no? La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos también mencionó algo que me llamó mucho la atención en el 2022. Y ella decía, el litio Sudamérica tiene muchos recursos, ¿sí? No podemos descuidar esos recursos. O sea, lo mencionaba como si fuera una cuestión de Estados Unidos, ¿no? Es decir, oye, preocupémonos por nuestro barrio, ¿no? Es decir, allá tenemos sembradas manzanas, hay que ir a cosecharlas, ¿no?
Entonces, es una situación que debe llamarnos la atención porque en este momento estamos en una disputa internacional por el litio y hay Ujú. un esfuerzo, yo veo el esfuerzo, de los medios de comunicación nacionales por distraer la atención de la gente hacia el interior del conflicto y que no Ujú. veamos el panorama externo en el que se encuentra Bolivia. ¿Cómo ves tú este asunto, Juan Pablo? Sí, no, sin duda alguna, no vemos el panorama externo, lastimosamente no lo vemos, ha sido nuestro error histórico considerable. Vuelvo a mencionar aquí el tema de la Comibol en su momento podía haberse expandido, tenían mucho capital, podían haberse expandido a otras operaciones mineras en Perú, en Chile, podían haber comprado minas en Chile y en Perú, y hacer lo que hace, por ejemplo, Petrobras. Petrobras en Brasil no solamente opera en Brasil, opera en otros 14 países del mundo, Así es. incluye esos países del África. Entonces se han expandido. No pasa con PDVSA, no pasa con Pemex, las otras dos grandes monstruos estatales petroleros de América Latina, pero Petrobras es un ejemplo, sí, de expansión y de competir de tú a tú con monstruos del hemisferio norte, ¿no? Que explotan petróleo y del Medio Oriente también. Así que sin duda alguna es eso, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado, es la falta de mirar hacia afuera, de mirar de manera colectiva, no de manera individual. Yo siempre lo digo, a nivel individual, bolivianos y bolivianas, compatriotas que se van afuera, estudian, bienvenido, vuelven, se quedan afuera, bienvenido. Pero yo digo, a nivel colectivo nos falta mirar afuera, nos falta mirar como bloque, porque es la única manera de hacerlo, de mirar como bloque hacia afuera. No lo tenemos, no lo No, tenemos, es no lo lo que nos tenemos. falta. Y lastimosamente, la propia izquierda, o sea, la derecha siempre ha sido entreguista. Eso es definitivo, ¿no? Ujú. Es decir, una cosa es mirar hacia afuera y entender el panorama para tener una política de Estado, que sería lo más saludable, y otra cosa es mirar hacia afuera, ¿sí? Para ligarnos rápidamente a estas convicciones occidentales y cosas, ¿no? El gran error para mí de los países eslavos ha sido ese, ¿no? El hecho de sentirse siempre tan menos, con una aspiración de ser más europeos, ¿no? Y Ujú. eso ha nublado la mirada de estos países, ¿no? Que se han metido en situaciones, imagínate, Suecia, creo que 200 años o más de neutralidad tirados por la borda, por una idea absurda de que Rusia querría algo con ellos. ¿Qué tiene Suecia que ofrecerle a Rusia? Un país que tiene absolutamente todos los recursos para hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver? Y claro, a veces uno pensaría que aquí hay una cuestión conspirativa, pero no es solo una cuestión conspirativa. Yo he hecho un análisis de las ONGs en el marco de las revoluciones de colores desde finales del siglo pasado, es decir, del siglo XX, ¿no? Es decir, después de la caída del muro de Berlín, de la Guerra Fría y todo eso. Y todas las ONGs, o sea, hay 6 ONGs norteamericanas que han participado en todos los golpes de Estado que hayan tenido éxito o que hayan fracasado. Mm. Todas. Esto lo hice hacer a través de inteligencia artificial para no cometer errores de sesgo, ¿no? De sesgo psicológico o alguna cosa. Y están ahí, ¿no? Tengo los cuadros, Mm. voy a ver si puedo editar para mostrarlos, pero están Mm. ahí. 3 de ellos operan en Bolivia porque dos han sido expulsados. Claro, esto de apoyo a la democracia y demás, señores y señoras, ¿quién necesita un apoyo a la democracia? ¿Quién necesita que reorganicen la cabecita de nuestros jóvenes estudiantes para que entiendan lo que es la democracia, ¿no? Porque se aprende lo que es la democracia con vistas a entregar al país. Esa es la forma, la formación que quieren. Yo me he dado cuenta que no escogen a los becarios, por ejemplo, que sean intelectuales con peso político, no es decir, que ya sea gente de lectura y potente. Buscan generalmente jóvenes empeñosos, ¿sí? Con ciertos talentos, obviamente, que después puedan formar realmente, ¿no? Formar realmente. Esta gente vuelva al país y, bueno, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque justamente ahora se está hablando mucho de las ONGs. El tema medioambiental obviamente está en las ONGs. No es que sea un marco
ajeno a lo que estamos hablando. En el actual problema medioambiental hay ONGs que están, por ejemplo, metidas, es cierto. Del otro lado tampoco es muy inspirador, está el empresariado cruceño, pero están las ONGs también ahí metidas. Y yo digo, ¿hasta qué punto está bien? Los empresarios cruceños no son ningunos santos, son un desastre también hasta cierto punto. No toda la burguesía cruceña es un desastre. Hay una burguesía interesante, ¿no? Alguna vez he escrito de eso, una burguesía industrial emergente en Santa Cruz, pero hay una burguesía agroganadera que es más conservadora y que sigue otras líneas. Pero ahí están las ONGs también. Entonces yo me pongo a pensar, y eso le decía también a una compañera, el tema de que en el hemisferio norte muchos becarios que van al hemisferio norte, y yo revisaba al mismo tiempo los currículums de varios de los ONGistas que ahorita están en boga aquí en Bolivia, muchos con estudios en Estado, especialmente en tres países: Estados Unidos, cuatro mejor dicho: Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Alemania. Y Alemania, sí, 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 sí. Esos son los países donde se van becados. La Pero también Konrad has notado Adenauer, ¿no? Sí, a la aquí hay FES, tres a las fundaciones grandes, alemanas que operan, ¿no? la Sobre eso. Fundación Tierra, que alguna vez que sí también saca Exacto. fondos de los holandeses. Pero al mismo tiempo yo digo, ¿hasta qué punto estos funcionarios de las ONGs también son soldados? Yo digo soldados del hemisferio norte, porque los cerebros están en el hemisferio norte. O sea, si bien aquí pueden tener un margen de autonomía, pero los cerebros están en Berlín, están en Ámsterdam, en Londres y en Nueva York o en otra ciudad gringa. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto? O sea, es grave, la verdad, es una guerra geopolítica a todos los niveles, Y realmente. Y con las ONGs también es un tema geopolítico, sin duda el alguna. Estado boliviano no tiene un plan geopolítico, no tiene una política de Estado ligada a las relaciones internacionales y la geoeconomía, ¿no? No Estamos. tiene. Entonces, Tiene, ¿cómo ¿no? generar ese marco? Es importantísimo. Yo creo que, mira, hay muchas cosas que yo podría decir contra el gobierno y demás, pero creo que esta jugada del litio con Rusia no me parece tan negativa, francamente, ¿no? No me parece tan Ujú. negativa, porque ceder todo el litio a un solo estado sería, o sea, estaríamos jugando a darle armas, ¿no? Para que nos estrangulen a nosotros mismos, ¿no? Para mí, incluso, yo te dije alguna vez, una de las fichas geopolíticas importantísimas en Sudamérica ha sido Milei, ¿no? Milei Mm, con el caso mm, de Argentina, ¿no? Porque Milei exactamente. Mira. entra en el marco de una relación que tiene la Argentina comercial, digamos, por el litio, con varios organismos, ¿no? Es decir, varias empresas. Pero al Exactamente. parecer él está tomando la determinación de ceder todas las competencias a los gringos, ¿no? Es decir, a Estados Unidos y las empresas norteamericanas. Entonces, con eso, Chile en parte digamos, el litio de Chile en parte se explota también por empresas norteamericanas y solo les faltaría Bolivia. Entonces, aquí hay una lucha geopolítica fuerte, pero la gente se anda desgastando en cuestiones muy caseras, ¿no? Francamente, me entristece mucho. No quiero ver la tele ya. Juan Pablo es triste, ¿no? Es decadente. Francamente, señores que están ahí en la televisión, miren, los respeto mucho, pero no hacen nada. Es decir, el trabajo que ustedes hacen, muy respetable en el orden del crimen, ¿no? Del tránsito. Sí, en ese tipo de órdenes va muy bien, está bien lo que están haciendo, pero deben trabajar a nivel político, de discusión política, de cosas en serio, ¿no? La prensa boliviana toma opiniones de dirigentes sindicales, de presidentes y demás, y nada más. Ese es el Mm. mundo que tenemos de la comunicación. No hay debates de Bolivia hacia el futuro, no hay debates de qué está haciendo el Estado, no en el marco mundial. Adelante. Que es algo que he criticado alguna vez. Yo comparaba con el periodismo de la Argentina. En la Argentina tienen periodismo de investigación. O sea, aquí no hay recursos. Es cierto, alguna vez hablaba con periodistas de La Razón o de Página 7, Mm, de la extinta Página 7, ahora Brújula Digital, y mencionaba de que no hay recursos, de que no hay plata para desarrollar un periodismo de investigación, porque es cierto, el periodismo de investigación son meses, hasta claro, años.
periodistas que se infiltran a grupos de narcotraficantes, así, pero se infiltran realmente, pero trabajos de meses, así como si fuese de inteligencia, para ver cómo es el mundo del narcotráfico desde adentro, o se meten a casos de corrupción. Y en Argentina ha pasado eso, ¿no? El caso de que hayan periodistas como Horacio Berbitsky, el caso de Jorge Lanata también, que hayan hecho periodismo de investigación. Y eso es lo que nos falta acá. Por ejemplo, en la Argentina, si esto hubiera sido Bolivia, si hubiera estado Juan Grabois, por ejemplo, aquí en Bolivia, nadie hubiera investigado o sea, la doble cara que tenía Grabois, o sea, de que era un benefactor social, sí, público, popular, etcétera, pero también tenía sus negocios por debajo. O sea, no, aquí no nos hubiera dado la capacidad. En la Argentina sí lo han hecho. O sea, o con alguien de la derecha argentina, con Carlos Saúl Menem, por ejemplo. Carlos Saúl Menem estaba en Yoma Gate. El Yoma Gate en 1995, un escándalo terrible para el gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Quién investigó eso? Página 12 y su director Jorge Lanata. O sea, un periodismo de investigación de meses. Ujú. Aquí no tenemos esa capacidad No. y tampoco tenemos la capacidad de saber cuánta riqueza tienen las personas más ricas de este país. Ujú. En otros países hay rankings. En Argentina se sabe quién es el número uno y quién es el número 20. Claro. Analizan cuál es la acumulación de capital de las familias. O en Brasil o en México, ni hablar. Ahí ya tienen mayor conocimiento del tema. Aquí no. No sabemos. O sea, podemos decir, tal empresario tiene tal cantidad de dinero, pero no sabemos si es el más rico. Entonces, falta el periodismo de investigación y eso es terrible. Eso es terrible. Eso nace de las academias, pero también nace del mercado y la incapacidad del mercado de también sostener financieramente periodismos de investigación, ¿no? Claro, y aquí viene una cuestión que vamos a casar, este periodismo de investigación que no existe y el trabajo y la operación de algunas ONGs y fundaciones en el país. Voy a traer a colación esto, ¿no? Porque me parece interesante que ya empecemos a tocar el tema litio, por lo menos vamos a tratar de hacer en este programa un inicio, creo que vamos a tener que volver a la cuestión del litio más adelante, ¿no? Y es la cuestión de algunos operadores que yo he detectado cuando estaba investigando esta cuestión del golpe de Estado, ¿no? Entonces, investigué un poco qué relaciones habían en ese momento, quiénes estaban agitando, ¿no? Qué elementos extranjeros y todo esto. Y cae en mis manos la Andean Information Network, ¿no? Que es una organización dedicada a derechos humanos, justicia, ¿no? Energía limpia, ¿no? Y ahí por aquí viene ya la cosa, ¿no? Es decir, está aquí una de las encargadas, una señora que ha estado casada con un boliviano, que muchas relaciones con Bolivia, ¿no? Te digo el nombre en este momento, es la señora eh, Catherine Ledbur, supongo que se pronuncia así, se escribe Ledebur, ¿no? Ella es parte de esto, ha estado muy ligada en apoyo a veces al gobierno, ¿no? Apoyo a las familias que han sido víctimas de represiones por derechos humanos del gobierno de Yanine Áñez, etcétera, estaba por ahí, pero que curiosamente se ha ido acercando cada vez más a los centros políticos, por lo menos a tener relaciones con determinadas personas, y que yo le he visto, ¿no? El año pasado, ¿sí? O no sé si es, a ver, te digo. Sí, es del año pasado, de septiembre del año pasado, en un evento de la Duke University que titula Challenges of Bolivian Lithium Development, ¿no? Es decir, los desafíos de Bolivia para el desarrollo del litio, ¿no? Y ella menciona, ¿no? La necesidad de que Estados Unidos, de que las empresas norteamericanas hagan determinadas cosas para acercarse al poder político boliviano. Es una barbaridad, ¿no? Y esta señora aquí pasa por una activista de derechos humanos muy normal y claro, está ya haciendo lobby para empresas norteamericanas y la cuestión del litio, ¿no? Otro señor que aparece en mi investigación, ¿no? Que yo no lo tenía, pero después aparece, es un boliviano, ¿no? Un boliviano, te digo el nombre. Un boliviano que trabajó con la Energy X, ¿sí? Una empresa de litio que ha estado en las primeras fases de competencia para ganar, digamos, la licitación por las empresas de litio, ¿no? Es el señor Fombacano, hijo tú conoces, ¿no? De un académico importante en Bolivia, ¿no? Mm, A ver, te digo el ah, nombre mira. exacto, porque este señor
Ha estudiado en Estados Unidos, en Texas, ¿no? Que es un centro, digamos, republicano muy interesante, ¿no? Ahí se forman cabezas, ¿sí? Con determinado tipo de vocaciones, ¿sí? Te digo enseguida. Como les estaba diciendo en el anterior capítulo, no tengo todo en la cabeza, entonces tengo que estar viendo aquí los elementos de la investigación, ¿no? Y A más ver. allá de que sea republicano el caso de Texas, o sea, las personas que quieren hacer negocios, ¿dónde se van a estudiar? O sea, se van a estudiar a Texas, o sea, hablo de becarios o gente que va a estudiar afuera a Estados Unidos, van a Texas y a Massachusetts, ¿no? Donde está Boston, donde Mm, está Harvard. mm, mm. Entonces se van Este a estos señor dos, se dos llama espacios. Diego Fombacano, ¿no? Diego Fombacano. Y este Diego Fombacano viene el año 2001 a Bolivia, ¿sí? Como un experto en cuestiones, digamos, de economía política, básicamente, ¿no? Política y economía. Y recién, desde el año 2022, ¿sí? Perdón, desde el 2022, pasa a convertirse en experto en cuestiones de la explotación de litio, ¿no? ¿Por qué pasa? Llega el año 2021 y funge como asesor, adivina de quién, del presidente de la República, ad honorem, ¿no? Asesor ad honorem para la campaña política de Arce. Se lo presentan algunos amigos del franco boliviano, porque yo ya he visto que el franco boliviano sirve como una especie de trampolín, ¿no? Por el que determinados expertos, entre comillas, fácilmente llegan a acercarse al poder político. ¿No? Hay varios casos, ¿no? Y algún rato hablaremos de este tipo de cosas. Hay colegios aquí insignes, ¿no? El Colegio Alemán, el Franco, que han tenido su historia, ¿no? En el país. Entonces, este señor, un bacano, ha salido del Franco, ¿no? Y gracias a contactos que tenía también egresados del Franco, pero que estaban dentro de la estructura del MAS, logra acercarse al presidente, se convierte en uno de sus asesores de campaña y todo eso. Y el año 2022, cuando entra la Energy X, él viene con el equipo de la Energy X para presentarle al presidente y a los ministros al presidente de la Energy X para hacer el lobby de esta empresa. Esta empresa queda descartada en la segunda fase porque tardan 12 minutos en entregar el documento, que tú sabes que tienen plazos muy rígidos, ¿no? El documento de los resultados del plan piloto que habían desarrollado en el Salar, ¿no? Para mostrar el nivel, digamos, de calidad del litio que se extraía, ¿no? Quedan tarde y quedan descartados por esa cuestión, ¿no? Que es una cuestión que en cualquier país obviamente quedarían igual descartados. Desde ese momento se convierte en acérrimo opositor al gobierno. Y si tú buscas el nombre, busquen señores, Diego Fombacano, vean el tipo de análisis que este señor hace. Desde ese momento, ¿sí? Empieza a hablar contra el gobierno, ¿no? Es decir, estamos jugando a ciegas en Bolivia. No Sí, sabemos sí. qué está pasando, quiénes están, quiénes Ahí están. es por y es por la fragilidad institucional, ¿no? De nuestro país. Porque el tema de las ONGs, por ejemplo, históricamente ha emergido en 1984, si no me equivoco, ¿no? Con el Instituto Politécnico Tupac Katari, ¿no? Justamente, ¿no? Creo que es una de las primeras ONGs. Y después con el Movimiento Bolivia Libre, el MBL, es el creador, por ejemplo, de lo que actualmente es Fundación Tierra, porque el primer director de Fundación Tierra era Miguel Urioste, ahora es Gonzalo Colque, pero ahora es Miguel Urioste. Entonces, ojo, no hablo solamente de Fundación Tierra, hay otras ONGs también ahí. ¿No? Ahora, no todas las ONGs son Tienes malas, razón. Perdón que te corté hay un de apunte todo, ¿no? así chiquito. Dale. La Andean Network de la que estaba hablando hace un momento está asociada a la Fundación Tierra, ¿no? Mm, Adelante, continúa. Imagínate, imagínate. Entonces hay ciertas conexiones, ¿no? Hay ciertas conexiones, han habido ciertos escándalos también en ciertas ONGs. Claro, no se los investiga, no se los analiza, no hay periodismo de investigación aquí que también No. diga, a ver, momentito, las ONGs están denunciando, pero, a ver, yo también voy a investigar a las ONGs, voy a preguntar de dónde vienen los canales de financiamiento para que desarrollen sus estudios y para que desarrollen también porque utilizan las redes y lo utilizan de una manera proverbial. La marcha que hubo ayer rescataba de que no habían ONGs internamente, pero
de alguna manera hay jóvenes que los cooptan. Yo conocí aquí la lógica de los colectivos aquí en La Paz, hay colectivos muy lindos, Mm, pero lastimosamente muchos colectivos no tienen capacidad económica, no tienen su autogestión, es más idealista u utópica, entonces las ONGs cooptan gente de los colectivos. Y eso es preocupante, también son gente muy joven. No siempre son becarios, también son gente joven, idealistas, gente de izquierda con ideas ambientalistas, etcétera, pero los cooptan, ¿no? Y los utilizan también, de alguna manera, los utilizan. mm. Entonces, es una pena también, es una pena. O sea, sí, habría que hacer una investigación considerable. Han habido aquí muchas ONGs, hay ONGs y hay ONGs, ¿no? Hay ONGs que tienen un papel político trascendental, hay ONGs que no, de Francia, de España, pese a ser una ONG gigantesca mundial que opera desde Francia, pero hay otras ONGs que sí tienen incidencia política. Yo digo, Mm, responden de manera autónoma y eso es lo mm. preocupante, por eso lo vuelvo a mencionar, o sea, las ideas, yo los veo más como ejecutores. Pueden ser brillantes en la parte académica, muchos tienen grado doctoral, maestrías, etcétera, varias maestrías, etcétera, pero no creo que respondan, yo creo que son ejecutores de Operadores, ¿no? ideas que nacen evidentemente de cerebros, de eminencias grises, Mm. como se mencionan en otros aspectos, que están justamente en estos núcleos, ¿no? Ya sea Washington, Nueva York, Londres, Ámsterdam, Berlín. Entonces, es bastante llamativo, ¿no? Es bastante llamativo, sin duda alguna. Y mira, yo no soy periodista de investigación ni nada. No necesitas ser un genio para lograr entender estas conexiones, ¿no? Mm, Bueno, no tengo financiamiento. No puedo avanzar, digamos, ¿no? mm, Como profesor universitario estás atado, digamos, a las cosas, a las necesidades de investigación muy localizadas, ¿no? Si yo mm, propusiera, digamos, una investigación así más grande, tendría dos problemas, ¿no? Uno, que quién se va a animar a financiar eso. Quien se anime a financiar se está poniendo la soga al cuello, ¿no? Este mismo video para mí es, varios videos que he hecho en YouTube me parecen un poco arriesgados. Yo creo que no se me censura por una razón, no tengo mucho público, ¿no? Es mm, decir, hay cosas que uno va descubriendo y que te generan impotencia, ¿no? Porque ves la política boliviana y la política boliviana es muy miserable, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con miserable? La gente es voy a ser muy franco, señores, muy ignorante. Sí, el otro día, nada más de escuchar a un alcalde, me da un poco de vergüenza, ¿no? Con la cuestión del censo, ¿no? Yo entiendo que haya descontentos, es probable que haya habido errores, hay que ir pidiendo eso, ¿no? Pero uno tiene que mm, ser precavido y moderado cuando se expresa, especialmente si es autoridad, ¿no? Que una autoridad diga o crea que una población siempre va a crecer, es una estupidez total, ¿no? Si una población puede no crecer o crecer. Ahora, si tienes dudas razonables, está muy bien que pidas auditorías, que hagas cosas, todo eso está perfecto, ¿no? Pero no entienden la demografía, no entienden lo que son los ciclos demográficos, no entienden lo que son las pirámides demográficas, lo que es el bono demográfico que ha pasado Bolivia, ¿no? Ustedes simplemente vean, ¿no? Pregunten. ¿Cuántos hijos tienen ahora los jóvenes, no? Es decir, vamos a decrecer. Ahora, que hay traslado de gente, todo eso siempre ha habido y hay que estudiarlo, hay que analizar bien, ¿no? Pero no tienen formación nuestros políticos. mm. Triste, ¿no? Exactamente. No Entonces, tienen forma, sí, adelante, exactamente. adelante, querías decir algo más, Juan Pablo. No tienen formación, pero bueno, hay algunos que sí se han formado, ¿no? Algunas que sí se han formado, pero lastimosamente, lo vuelvo a mencionar, ¿no? O sea, son ejecutores, ¿no? De ideas que llegan del hemisferio norte, ¿no? Entonces, es realmente problemático. Sonaba un izquierdista norteamericano, no es izquierdista norteamericano, sí, era un izquierdista norteamericano, no hablo de demócratas, ¿no? A veces uno dice, no, los demócratas, no, hasta cierto punto no, pero había un izquierdista norteamericano, un académico que daba clases en Nueva York, y él mencionaba algo muy esencial, él decía, em, los ONGistas son empresarios de la pobreza. Él Mm. criticaba, él era un ¿No crítico, eras él era un James crítico. Petras? James Petras, exactamente. Él decía justamente eso y él decía
que la expansión del neoliberalismo se ha desatado con las ONGs. Mm, mm. Y si tú ves las fechas, Así es, tienes 1984, razón. 1985, está muy cerca, ¿no? Entonces, y seguimos viviendo bajo un mundo neoliberal acá. Yo siempre les he dicho, o sea, en Venezuela sí ha habido un socialismo real, pueden criticarlo, ¿no? Con Hugo Chávez sí ha habido una reforma de vivienda así espectacular, pero aquí no, digamos, aquí se ha mantenido el Mm. neoliberalismo, pese a que era un gobierno de tintes de izquierda, pero se ha mantenido el libre Se ha mercado mantenido. con los bonos, con Ujú. los bonos. Los bonos han inyectado capital al libre mercado. Entonces, siguen operando las ONGs, no siguen operando. O sea, James Petras tiene toda la razón. Y ojo que James Petras dijo esto el año 2008. El año 2008 lo dijo hace tiempo ya, ¿no? De hecho, Noam Chomsky yo creo que está en la misma línea, ¿no? Es decir, la gran mayoría, esto me parece también interesante, ¿no? En Estados Unidos se les puede criticar todo, nosotros no somos antinorteamericanos, ¿no? O sea, yo creo No, para que nada. yo por lo menos me considero antiimperialista, ¿no? Me considero antinorteamericano, ¿no? Tengo muchos amigos norteamericanos, ¿sí? Que Ujú. aprecio mucho. Admiro a muchos intelectuales norteamericanos porque tienen una escuela académica fantástica, ¿no? Ah, Una cosa es la política norteamericana, que puede ser aberrante, pero otra cosa es el ciudadano norteamericano. Es mm, diferente. sí, sí, Hasta en sí, su fenotipo, no, sí. no, hasta se los ve, no, es diferente. Puede que el anglosajón tal vez tenga sus cosas buenas o malas, pero eh, y la relación que tiene con afrodescendientes y con latinos y con asiáticos, pero sí, no es tan negativo como lo No, que no es tan pueda salir negativo. de Es un, Washington un estado que ha o de logrado, Wall Street, o de Wall Street, ¿no? sí, sí, sí. Yo veía una cosa, con una cosa que me interesa mucho, ¿no? A mí me interesa mucho qué hacen, ¿no? Por ejemplo, a esto me dedicaba hace un tiempo, ¿no? Sobre la homogeneidad cultural, estaba trabajando esos temas, ¿no? Siempre no me gusta mucho meterme en lo que todos estaban en la interculturalidad, la diversidad. Yo estaba al revés, ¿no? Estaba viendo Ujú. cómo las sociedades humanas más bien están volviéndose más homogéneas, que también es una realidad, ¿no? Y, Que es un pensamiento lateral, que es claro, aplaudible, porque es un pensamiento lateral. Me recuerda mucho, perdón que lo mencione, a Johann Sebastian Bach, el gran músico barroco. Lo criticaban porque sus composiciones barrocas ya eran anticuadas, mm, pero hizo una música proverbial, murió hace 250 años atrás el tipo, pero su música sigue trascendiendo hasta ahora, tanto así que hasta está en los discos de oro de Voyager, ¿no? Que Carl Sagan mandó allá al, al cosmos, ¿no? que sigue viajando. Y exactamente, y sigue Sí, viajando, ¿no? sí, en ese sentido, este pensamiento lo que nos diría es que, mira, yo veo dos realidades aquí, ¿no? Ha habido un esfuerzo de intelectuales de izquierda desde los años 70, son los intelectuales de los estudios subalternos, de los estudios culturales, ¿no? Mucho metido de literatura y cosas por el estilo, que han generado una izquierda que ha sido interesante un tiempo, ¿sí? Pero que ya no responde a la lógica en la que está entrando el mundo. Yo lo que veo, y usted también debe ver, señor espectador, es que el joven que vive en Vladivostok, el joven que vive en Beijing, el joven que vive en Alemania, escuchan el mismo tipo de música, tienen las mismas aspiraciones, ¿sí? Crían a sus hijos de manera similar, ¿sí? A veces un poco occidentalizados o a veces de otra manera, ¿no? Nos estamos interinfluyendo muchísimo. El español ya no dice solamente, no dice chaval, ¿no? Dice chico. ¿De dónde? Ujú. ¿No? Es decir, la lengua se está homogenizando, ¿no? Y esto me ha parecido muy evidente, entonces me parecía evidente desde ya el primer decenio de este siglo, porque obviamente es un fenómeno nuevo, pero muy fuerte, muy fuerte. Ahora, ¿esto qué determina? ¿Vamos a aplastar las culturas? No, determina que estas culturas se van a mantener, pero no como el elemento eje del movimiento económico y cultural del mundo, ¿no? Son cosas que se van a preservar hasta cierto punto, pero tienden a la desaparición, ¿no? Yo ahorita valoro mucho a la chola boliviana, ¿no? Que va a desaparecer. Disculpen que lo diga así, porque es una tendencia, ¿no? Esta homogenización. Más allá de la gente que se disfraza para pertenecer al gobierno, ¿no? Es decir, los, los que hay aymaras de, digamos, ya mestizados que vuelven otra vez a ser aymaras, que bueno, es una cosa interesante, pintoresca, culturalista y nada más.
Yo tengo ahí una cierta crítica, ¿no? Tengo una cierta mirada ahí también un poco Mm, más diferente en cierto punto. Yo creo que más bien el tema de la chola, por ejemplo, no creo que desaparezca, ¿sabes por qué? Lo que pasa mm, es que tal vez evidentemente, si separamos la economía alteña, por ejemplo, la gran ciudad Aymara, más del 80% de los alteños y alteñas son de ascendencia aymara, si uno ve la economía tanto de las cateras, que significaría la economía minorista, y de los camiris, que vendría a ser la economía mayorista dentro del Alto, en los camiris veo mucho orgullo también, ¿no? Hago una mm. relación y hago un paralelismo con los judíos, por ejemplo. Los judíos pueden ser muy modernos, están en Silicon Valley, en Wall Street, no solamente están en Tel Aviv, están en Europa, están en Rusia también, hasta Putin ha intentado crear un oblast con personas de ascendencia Guía. judaica, porque el judío tiene ciertos elementos intelectuales, científicos, a nivel colectivo, pero al mismo tiempo los judíos mantienen sus tradiciones, son tradiciones de 5.000 años, sus tradiciones pueden ser muy anticuadas, la gran mayoría, pero la siguen. Y yo digo, ¿cómo mantienen, pese a los cambios, pese a las persecuciones, siguen manteniendo su identidad religiosa y cultural? En el caso de los aymaras va a pasar lo mismo. O sea, yo creo que veo eso también. O sea, más bien veo En eso dio ejemplo. que lo aymara se sostiene, se sigue sosteniendo. Más bien yo veo que los camires son trilingües. Mm, Una amiga me pasó el video, alguna vez te lo voy a mostrar. Es el de una chola de la alta alcurnia alteña, por decirlo así, de los camires, de los que tienen muchísimo dinero en el Alto, que era trilingüe. Hablaba con mucha fluidez aymara, castellano e inglés. ya, pero no es la El tendencia. camino se está formando, ¿no? Entonces, a ver, hay que Te, verlo, ¿no? te, Hay que ver procesos te históricos. pongo una cuestión empírica. Bueno, esto yo creo que lo podemos tratar en un programa, ¿no? La cuestión de la cultura boliviana y todo eso. Se puede. Hemos hecho una investigación que ha sido también motivo para, bueno, para un trabajo mío y para la tesis de un compañero nuestro, historiador, ¿no? Que conocemos ambos, para su trabajo ¿Verdad? de tesis, sí. Entonces, ahí hemos descubierto, trabajando con los estudiantes de la UPA del Alto, que se está perdiendo el Aymara. O sea, inevitablemente, a pesar de los esfuerzos y las políticas que tiene el Estado, las políticas que tiene la universidad, grandes esfuerzos que se hacen, que están fracasando terriblemente, ¿no? Es decir, los chicos cada vez saben menos y mientras más distancia hay generacional de migración, más distancia hay de la lengua, ¿no? Y es patente, ¿no? Es patente. Em, Casi todos los chicos, encuestados por lo menos, han mencionado, ¿no? Los que eran de segunda generación hablaban un poco de Aymara, sus papás hablaban más, eso es muy evidente, ¿no? Hablaban más, ¿sí? Y los que son de segunda o tercera generación, todavía más perdidos, ¿no? Es decir, la lengua menos usada, ¿no? Los medios de comunicación que se habían multiplicado en los años 90 y principios del 2000, ¿sí? Radios andinas, ¿no? Es decir, de comunidades y demás. Algunas se han sostenido con el esfuerzo de ONGs extranjeras, ¿no? Precisamente de lo que estamos hablando. Pero una buena parte ya han dejado de funcionar, ¿sí? Y cuando tú les preguntas hacia el futuro, ¿no? A las encuestas que nos muestran la prospectiva, la parte de prospectiva, eh, ellos creen que sí se sienten aymaras, pero que no necesitan la lengua para hacerlo. Entonces, esto es un problema, ¿no? Es un problema que yo veo porque hay una cuestión mucho de utilitarismo en la lengua, y esto lo he visto también en Italia, ¿no? Digamos, el breve tiempo que he estado. Ellos tienen, en Italia hay realmente muchísimas lenguas, no son, como ellos le llaman dialecto, le llaman de forma casi despectiva dialecto, ¿no? Ha habido una recuperación durante el mismo periodo, ¿sí? El mismo periodo en el que se ha intentado recuperar el catalán en España, ¿no? Es decir, el vasco, ¿sí? Es decir, ya de ponerlo en el orden institucional, están haciendo igual, ¿no? Están tratando de recuperar sus lenguas, ¿no? Las lenguas del Véneto, ¿sí? El siciliano, ¿no? Es decir, el calabrés, ¿no? El napolitano. Los napolitanos son los que más éxito han tenido porque nunca lo perdieron, ¿no? Entonces hay cosas así, pero tú ves las nuevas generaciones y su mirada es de respeto, porque lo que ha generado este movimiento culturalista es mucho respeto. Se sienten napolitanos, se sienten, ¿no? Calabreses, aquí se sienten aymaras, se sienten quechos,
Eso definitivamente la parte cultural, totalmente de acuerdo. Ese sentimiento identitario está ahí, pero en Ujú. la práctica van a abandonar los usos y costumbres. En la práctica, porque la vida ahora que se da de manera digital por internet les llama a otra cosa, ¿no? Todos quieren ser lo que son otros, ¿no? Está surgiendo a nivel mundial un cierto tipo de identidad entre jóvenes. Yo no he visto mucha diferencia ahora que estoy estudiando ruso, ¿no? Veo, digamos, a youtubers rusos, ¿no? Y no veo mucha diferencia con la manera de expresarse, los chistes, las cosas, ¿no? Con otros jóvenes. Entonces, esto va a ser motivo de un trabajo. Yo hice esto en un artículo que saqué precisamente con tu carrera, ¿no? Hace el Ujú. año pasado, el año pasado. Ahí está el trabajo este, ¿no? Sobre la homogenización y voy a sacar una segunda versión, ¿no? Adelante. Y ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Que justamente has mencionado, ¿no? Que tal vez este objeto que tenemos todos, todas, este objeto de acá, Mm. es el que acá, es el causante de esto, porque dentro de este objeto, o sea, prácticamente puedes ver Sí, el mundo, sí, es el mundo, puedes ver la el mundo ventana al dentro de mundo. este, puedes elegir aquí, puedes elegir N opciones que hay ahora, verídicas, no verídicas, oficiales, no oficiales, puedes buscar. Y los jóvenes están muy pendientes de esto, o sea, la generación digital. Alguna vez escribí un post de que el iniciador de esta era ha sido Steve Jobs, por eso yo mencionaba que Steve Jobs era el gran creador de esta era, digamos. Puede que Bill Gates y los demás sean Sí, 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 sí. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg sean grandes eminencias, pero Jeff Bezos, perdón, Steve Jobs parece que era un visionario, ¿no? Un profeta digital porque miraba las cosas a futuro y se fue de este mundo de manera prematura, pero nos dejó esta huella. Y esta huella es lo que ha hecho que estos jóvenes y puedan ver a través de TikTok programas en Rusia y que rusos puedan ver programas igual de jóvenes de Bolivia Con o de traducción Estados Unidos. inmediata, además, ¿no? Exacto, exactamente. Y además de manera instantánea, Sí, con sí. solamente prenderlo. Es más, está prendido todo el tiempo. Algunos sí lo Por el momento apagan. somos bastante inconscientes de las interinfluencias porque se están generando, pero Ujú, pronto se les va a echar mano. Yo quisiera hablar algún rato de esto y lo digo seriamente, el gobierno de Internet. Va a ujú, haber un problema político muy serio dentro de poco sobre cuáles son las reglas, las leyes que gobiernan el mundo cibernético, ¿no? Y esto va a ser, ujú, para mí, mira, yo tengo doble mirada aquí, como investigador te digo, ¿no? Porque una mirada me deprime, me aprieta, ¿no? El corazón, pero me emociona también, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, retornaremos otra vez a la cuestión de los intereses perfecto. bolivianos. ¿A qué íbamos con esto, no? Que esta instrumentalización de la cultura y todo lo demás también es parte del juego geopolítico, Mm, ¿sí? Es parte, es parte. Estamos viviendo en este momento el efecto de la hiperglobalización. Esta homogenización cultural, ¿sí? Es curiosamente el efecto de lo contrario, es decir, del esfuerzo por todos, ¿no? Por mostrar la diversidad, ¿no? Ha habido tanto esfuerzo en esto que a fin de cuentas no sé si tú lo has visto así, pero para mí la idea de interculturalidad, el inter es más poderoso que lo cultural. O sea, se nos ha relacionado, se nos ha obligado a dialogar, ¿sí? Se nos ha vendido que en ese entramado íbamos a mantenernos como lo que éramos, ¿no? Y era falso eso, ¿no? Es decir, mm, se nos ha integrado no para eso, ¿no? Se nos ha integrado para que nos conozcamos, nos reconozcamos en los otros. Y para mí, yo no estoy tan descontento con eso porque soy un izquierdista de la vieja escuela, ¿sí? Y en la ujú, vieja escuela de la izquierda, la idea no es la diferencia, lo que nos hace humanos, lo que queremos, es un mundo en el que nos entendamos y donde todos nos veamos como iguales, ¿no? Así nomás somos. ujú. Además, tú sabes que soy un convencido seguidor del mismo autor que tú, ¿no? De Marvin Harris, ¿no? Y para Oh, Marvin Harris hay sí. una regla interesante, ¿no? Problemas similares, bajo condiciones similares, tienden a producir elementos culturales similares.
Estoy totalmente de acuerdo. Justamente eso debatía con un amigo ahora, con un cuate ahora justamente de la carrera que está ahí en la academia, en la carrera de historia, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y él me decía, la historia no se repite. Yo le decía, la historia se repite. ¿Por qué se repite? Porque los ciclos y los procesos pueden Exactamente. ser diferentes, pero Ujú. los desenlaces son los mismos. De Son, acuerdo, son los totalmente. mismos. He visto tu post. Entonces, He visto tu post así de pasada, creo que esta mañana lo vi, ¿no? El post y justo, exactamente lo que me acabas de decir, ¿no? Es decir, creo que ya, bueno, nos conocemos mucho y creo que no necesitamos hablar tanto, ¿no? Para estar de acuerdo en algunas cosas, porque yo pensaba exactamente lo mismo. Decía, a nivel histórico dicen esto, pero la antropología, ¿no? Nos está echando una mano al mostrarnos que básicamente los humanos no somos tan diferentes, ¿no? Es decir, ujú, usted y yo, señor, señora, puede tener el peso, el color, ¿no? O el hábito que le dé la gana, pero somos bastante similares, ¿no? Así no nos guste. Somos similares, tenemos una cabeza bastante similar y bueno, a veces las culturas, claro, a lo macro nos dan estilos diferentes, ¿no? Maneras. Por ejemplo, yo, con lo que tú decías de los norteamericanos me llama mucho la atención, ¿no? La idea del éxito. Hasta los chiquitos se ujú. les ve, no, voy a ganar, siempre van así, ¿no? Sí. En Mm, cambio el ruso, yo lo veo de otra forma. El ruso lo veo siempre hay problemas, ¿no? No, esto va a ser mm, muy difícil. Pero aquí hay una diferencia. Lo ven así de difícil y le ponen mucho más, ¿no? Esfuerzo. Es decir, esto hay que cambiarlo, se lo analizan y lo cambian, ¿no? Ahora, en este orden de cosas, donde estamos entendiendo que también va a jugar un papel geopolítico todo esto, ¿no? Es decir, hacia dónde van los jóvenes, qué está pasando. Se han globalizado muchas cosas y me alegra una parte, ¿no? Se ha globalizado la cultura, o sea, yo veo a chicos actualmente que no podrían estudiar ni ser ni tener la capacidad que tienen sin esos instrumentos, ¿no? Sin internet y todas estas cosas, ¿sí? Yo en Bolivia, discúlpenme todos, pues estoy muy de acuerdo con la piratería de ciertas cosas cuando la cultura está en medio, ¿no? Es decir, la gente mm. merece conocer y la pobreza no puede ser un límite para ese conocimiento, ¿no? Llamémosle Exacto. una beca tomada a la fuerza, ¿no? Para estudiar en todo caso, ¿no? Y Ahora puedes ser sí, completamente autodidacta, se puede. porque tienes cursos virtuales en YouTube de todo calibre Ujú. y al mismo tiempo tienes las lecturas de PDF que te liberan, hay cualquier cantidad de lecturas de PDF, o sea, ya no hay pretexto, ya no hay eso de que no pude estudiar porque no, ya Sí. no hay Ahora, sencillamente, ya no hay, en este todo lo marco puedes me hacer llama mucho la perfecto. atención. Es cierto, cierto, cierto. En Mm, este marco me llama la atención, ahora ya volviendo a nuestro tema, el joven ruso. mm, El joven ruso de hace 2 años no es el joven ruso que hay ahora. El joven ruso de hace 2 años quería vivir, ser un hombre o una mujer de mundo, ¿no? Ciudadano del mundo, ¿sí? Pero han sentido con tal fuerza el desprecio de Occidente. Esto no se ha visto nunca. Cerrar cátedras de los literatos más importantes de la cultura rusa. Prohibir ballets, músicos rusos en Europa. Privar a los deportistas rusos de que jueguen mundiales o de que hagan olimpiadas. Esta es la cosa más aberrante que ha hecho Occidente. Lo más aberrante. El marco que divide, ¿sí? Un momento de otro, ¿no? Se ha aventado al joven ruso, que ahora yo lo veo expresarse en las redes sociales, pero con una convicción rusa, ¿no? Que no se veía. Estas cosas pasan así, ¿no? Es lapidario porque eso se me viene a la mente lo que hizo, por ejemplo, lo contrario a lo que hizo y me parece decadente esta intelectualidad que hay en Occidente ahora, justamente porque yo hacía recuerdo tal vez a un ejemplo que me parece memorable, el caso del director de orquesta Daniel Barenboim, fue franco-argentino, nació en la Argentina, pero se nacionalizó francés, y él es un gran director, por cierto, que ha trabajado con las mejores filarmónicas y ópera del mundo. Y él, ¿qué hizo? Él siendo judío, llevó la música de Richard Wagner a Israel.
y con lo que Wagner es, con sus dos ensayos Obviamente. antisemitas y con la visión que tiene Wagner. Mm. Entonces, y él dijo, no, la cultura no tiene fronteras. ¿Por qué yo, siendo judío, voy a detestarlo a Wagner? ¿Por qué lo voy a hacer? Sé que él era antisemita, pero eso no me importa. Lo La que tiene que belleza no trascender tiene, es su no música. debería tener frontera, ¿no? Entonces, Esto esto que también, mencionas sí, sí, es sí. detestable. O sea, que te corten Dostoyevsky, Tolstoy, que te corten Tchaikovsky, me parece aberrante, realmente aberrante, Esto ¿no? me gustó de un diputado italiano, ¿no? Cuando comenzaba la guerra y empezaron estas aberraciones, ¿sí? Que es un tipo que se exalta porque él mismo ha sido crítico de arte, profesor, ¿no? En escuelas de arte y todo eso. Y él decía, esto no se puede hacer. El artista ruso no es un soldado, ¿no? El artista ruso no le interesa la ideología de Putin, ni es amigo de Putin, ni nada, ¿no? Debemos defender el arte, debemos defender y se empieza a exaltar el hombre, ¿no? Debemos defender el deporte de los deportistas rusos hasta el final, ¿no? Y empieza a gritar. Me gustó mucho, ¿no? Y lo puse, debe estar todavía colgado en Facebook de esa época, ¿no? De lo que mandé, lo traduje y lo mandé así porque esto que se venía yo lo veía muy feo y sabes que una cosa triste del investigador es que tus peores miedos al hacer la investigación se cumplen. Y era esto, ¿no? Era esto lo que está pasando ahora. Es decir, hemos llegado a un nivel de discriminación tan descarado, descarado, descarado. O sea, las cosas que se dicen ahora, hace 10 años eran políticamente incorrectas. No sé si tú recuerdas el marco de la hermandad cultural y todas esas cosas. Estamos viendo y lo admitimos. O sea, lo peor es que la gente lo toma como algo que está ahí, ¿no? Que ha existido siempre, ¿sí? Mm. Que ha existido siempre. Y esto es aberrante, a mí me parece terrible. Por eso es que en la cuestión ya del litio, la geoestrategia y demás, no, Espero que no yo no hayan puedo hecho ser. esto con los cineastas rusos tampoco, ¿no? O sea, imagínate que hayan cortado todo lo ruso, incluso hasta los cineastas. Espero que no, Esto hay que que en las salas de investigarlo bien, proyección de ¿eh? Para Europa verlo bien. Occidental hayan cortado a Andrei Tarkovsky o a Alexander Sokurov, Ya no los hay la clásicos de cátedra antes, Tolstoy ¿no? de literatura. Ah, qué bárbaro. O sea, no, está grave la cosa, ¿no? Está grave la cosa. Es una estupidez total. Pero bueno, estamos así. Y Bolivia está en medio, ¿no? Está en medio de todo esto. Tenemos los dramas culturales nosotros aquí propios, ¿sí? De los que tenemos que salir. Yo Mm. francamente, te voy a decir una cosa. Todos piensan que soy un rebelde sin causa porque he nadado contracorriente toda mi vida, ¿sí? Finales de Ah, los estamos 90, igual. finales de los 90, yo era un culturalista convencido, aymarista, ¿no? Cuando eran pocos. En Mm. el momento en que los intelectuales aymaristas han empezado a construir el nacionalismo aymara y lo han torcido, me he convertido en anticomunitarista, ¿no? Y he vuelto a la Mm. izquierda más universalista, ¿no? Y ahí estoy, he estado criticando muchas cosas, pero obviamente no sin causa, ¿no? No aventándome a los brazos de los otros, ¿no? Para nada, para nada. Y eso me parece algo que necesitamos mejorar en el país, ¿no? Y esto te digo por una salud cultural y por una salud política de nuestro Estado. Necesitamos hacer esto. Necesitamos olvidarnos de este maniqueísmo barato, barato, ¿no? Es decir, si estoy contra el gobierno, me vuelvo de derecha, ¿no? Si está alguien de derecha, yo me vuelvo de izquierda, ¿no? Es decir, es una estupidez total, ¿no? Es una estupidez, pero absurda, ¿no? Absurda. O sea, ni siquiera hay matices, ¿no? La gente se avienta nomás. Adelante. Está el elemento de ser de la contracorriente, por ejemplo, en mi caso igual. O sea, yo sí en algún momento he sido de contracorriente varias veces. En algún momento me tocó, por ejemplo, ser nacionalista cuando la izquierda estaba A en mí boga, pero también. por llevarles la contra. Sí, sí, sí. Cuando la izquierda estaba, por ejemplo, la izquierda estaba en crisis porque igual se ha fraccionado internamente, me volví de Mm. centro izquierda, izquierda, empecé a andar con los colectivos. Claro, es Y la un única tiempo manera. cuando era mala palabra el capitalismo, me volví un acérrimo defensor de los austriacos, por ejemplo, que ya era Mm, mucho más extremo que los neoliberales. mm. Yo me he Entonces vuelto siempre fue keynesiano en andar temporada. contracorriente, ¿no? Cada uno va navegando, ¿no? Pero Ya. creo que así se construye, ¿no? Creo que si tú ves las biografías, ojo, no es
por creerse algo, no, es sencillamente una filosofía Es de que hay vida. una Si tonta tú ves las idea de grandes constancia biografías, que es es terquedad, eso, ¿no? Ujú. ¿no es cierto? Sí, hay de cierta manera, pero es también el hecho de que si tú ves las grandes biografías de grandes intelectuales o artistas, en todo el mundo siempre han tenido ese estilo de vida también, ¿no? O sea, Ah, no hablo de los intelectuales convencionales. Mencionabas el mismo Marvin Harris, por ejemplo. Marvin Harris era sorprendente. Marvin Harris, por ejemplo, ha creado muchos libros interesantes, todos sus libros son todos interesantes. son Tú nos has hecho interesantes. ver nuestra especie que ha sido nuestra puerta de entrada a su mente, a su capacidad intelectual. Yo después veí la introducción a la antropología general, me acuerdo un libro así en Mm. naranja grueso, El desarrollo de la justamente, teoría antropológica. exactamente. Tienes toda la razón. Me estoy confundiendo con uno que es de color Hay verde. otro que es introducción a la, sí, 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 al Exactamente. materialismo Y ese de antropológico, color ¿no? naranja justamente habla de algo que a mí me ha pateado el tablero, de que yo decía, ¿por qué entre historiadores y antropólogos deberían haber peleas? No deberían haber peleas, porque Marvin Harris decía algo bien cierto, él decía, la antropología es la ciencia de la historia, o sea, somos Sí, historiadores con método totalmente. científico. Mm, Y tiene razón, o sea, sin tienes duda razón. tiene razón. Entonces, a mí me parece realmente sorprendente, ¿no? Entonces, yo digo, Marvin Harris igual era, tuve su biografía y era igual el tema culturalista en Estados Unidos, más aún, complicado, difícil, más allá de que tengan una intelectualidad interesante en los Estados Unidos o que hayan tenido antes, gente como Marvin Harris o el mismo Eric Wolf, ¿no? Todos estos antropólogos brillantes que ha tenido Estados Unidos, o Franz Boas, ¿no? Ya desde la migración europea, pero el hecho de haber tenido gente tan brillante, pero ir también contracorriente, Contracorriente, totalmente. Cuando todos contracorriente. estaban yendo por la diversidad, por el indeterminismo, viene Barry Harris con su visión determinista, ¿no? Pero solo un Totalmente. valor increíble intelectual, ¿no? Porque tienes que tener mucho valor para hacer eso, ¿no? Es decir, todos están por otro lado, desde Levi Strauss, y él, o sea, valora a Levi Strauss, valora a todos los estructuralistas y demás, pero tiene una idea que realmente es muy, muy interesante, ¿no? Que creo que ahora se está cada vez confirmando más. Mira, cuando yo empezaba a hablar de Marvin Harris, en el mundo de la antropología, casi nadie lo conocía, aquí en Bolivia. Imagínate. Sí, han pasado 20 años, ¿no ve? O sea, más o menos 20 años. Ya también nosotros hemos leído hace tiempo a Marvin Harris. Ahora recién, es increíble, es increíble. Y Lo era están nuestro descubriendo. contemporáneo, ¿no? Porque él murió recién el año 2004, ¿no? Si no me Mm, equivoco, ¿no? Así que mientras sí, cuando lo estábamos viendo en el colegio, ahí el 2001, éramos, claro, 2002, era contemporáneo, sí. era contemporáneo, ¿no? Ah. Imagínate. Bueno, Realmente. creo que no tenemos más tiempo, lamentablemente. Ahora lo que hemos revisado, miren, hemos pasado de la geopolítica y los intereses a la cuestión cultural y a la cuestión de los recursos. Ambas cosas importantísimas para la lógica geopolítica internacional. Tampoco piensen, señores y señoras, que la geopolítica está hecha por políticos que mandan y demás. Las fuerzas populares juegan mucho aquí. Por eso hay necesidad de engañarlas. Si no jugaran, ¿qué necesidad de estafar al pueblo, no? Entonces, les voy a hacer una Formas de hacer promesa. A poder. ver, si ustedes nos ayudan un poquito más, mándenme notas, gracias a los que han hecho, los pocos que han hecho comentarios y otros que me han mandado inbox, que es gente muy agradable, ¿no? Muchos exalumnos, gente que te conoce a ti también, ¿no? Y que me dicen, sigan haciendo estos programas y todo eso. Me alegra mucho eso, escuchar eso, pero ayúdenos con una cosa, ¿no? Nosotros tenemos betas aquí, vamos a hablar yo creo del litio todavía. Esto Ujú. queda pendiente porque es un elemento geoestratégico, ¿no? Y nos queda también para hablar de la cuestión cultural que opera en este marco de referencia, ¿no? Entonces, como siempre, Juan Pablo, te voy a dar las gracias por siempre estar aquí. No, de hecho, bueno, ya somos aquí ¿cómo le podemos decir? Co-conductores, digamos, del programa. Exacto. Entonces, hay que seguir adelante. Yo creo que merece la pena que las charlas que uno tiene se las deje como un registro documental, ¿sí? Nuestro Ujú. afán, tú sabes, no es llegar al gran público, entonces sí se da, bueno, sí que se dé, ¿no? Pero que sea Claro, material de uso para las personas, ¿no? Que se sepa también que se piensa y que no nos tragamos los camotes que nos lanzan todos así nomás, ¿no?
Y hoy, además que hemos hablado de diferentes temas en esta jornada de hoy, hemos hablado de diferentes temas, si bien muchas nuestro cosas. enfoque era el tema del litio y el tema cultural, pero el tema cultural nos ha llevado a otras áreas, así que hay muchas aristas que tocar. Y bueno, nuevamente, pues gracias a ti, Iván, por esta invitación y gracias a las internautas, ¿no? Bien, un abrazo a todos y a todas. Ayúdenos con sus comentarios. Suscríbanse, ¿no? Miren, si les ha parecido algo interesante esto y quieren que otras personas lo vean, bueno, denle like, ¿no? Y si pueden, compártanlo. Un abrazo a todos. Estamos aquí en La Paz, Bolivia, pero muy abiertos a hablar de cualquier cosa, ¿no? En Bolivia no tiene que haber temor de hablar, aunque sea de Vladivostok. O sea que yo les invito también a otros, a otros académicos, a personas, ¿no? Interesadas en estos temas que también lo hagan. Un abrazo a todos. Hasta luego.